Hace 5000 años, un cazador cayó muerto en los Alpes italianos. En otoño de 1991, un grupo de arqueólogos descubre el cuerpo del hombre congelado perfectamente conservado. Un estudio del cuerpo reveló que había unas líneas trazadas en la piel. Eran tatuajes. ¿Cuándo comenzó esta costumbre? ¿Cómo se inició la técnica? Nadie sabe en realidad cómo nació el tatuaje como tal, pero lo que sí se sabe sobre esta teoría de al frotar carbón sobre tu piel se queda la marca. Y según científicos, esto en la prehistoria debía ser algo muy común. El tatuaje como forma de decoración y adorno corporal es una de las marcas humanas. Una de las marcas humanas más distintivas de la historia de la civilización. Es quizás la primera señal de la presencia de la civilización. Los primeros tatuajes contaban historias como las pinturas de las cavernas. Un pueblo antiguo, el egipcio, nos ha dejado curiosos artefactos en sus tumbas. Unos talismanes tatuados llamados novias de los muertos. Se cree que las novias acompañaban al fallecido a la tierra de los muertos. Una vez allí las novias lo reanimaban mediante estimulación sexual. En 1891, los arqueólogos que estudiaban la cámara funeraria del rey Meltuhotep hicieron un descubrimiento. Era la momia de 2000 años de antigüedad, la sacerdotisa Muet. Tenía tatuado el abdomen y las piernas. Los romanos, en actitud opuesta, odiaban marcarse la piel, porque un tatuaje era motivo de destierro en Roma. La sensibilidad romana contrasta con la idea del tatuaje. Los romanos creían que el cuerpo humano era puro y sagrado. Esto destaca en la escultura y el arte romano. El tatuaje no encaja con la base de esa ideología. Los romanos usaban el tatuaje para marcar a los criminales. Después, al ir creando su imperio, los soldados romanos descubrieron que en otras tierras el tatuaje se usaba como símbolo de honor. Estos bretones se manchan la piel con colores brillantes para aterrar en batalla. Quizás por admiración a sus extraños enemigos, los romanos comenzaron a tatuarse. La presencia del tatuaje entre los legionarios romanos es todavía un misterio. El tatuaje siempre se propagaba de forma individual, normalmente en contra de las creencias y los valores de la sociedad. La compasión o identificación de personas derrotadas crearon la necesidad de una marca similar en el propio cuerpo. Al regresar los soldados a Roma, empezó a difundirse el tatuaje. Los médicos romanos, convertidos en artistas, aprovecharon su instrumental quirúrgico perfeccionando la técnica del tatuaje. Lo que César había llamado mancha del deshonor era un símbolo de valentía en las islas británicas. Los primeros días de la cristiandad, momentos peligrosos para los nuevos fieles, llevar un tatuaje estaba prohibido. No te marcarás la piel para honrar a los muertos, ni llevarás tatuajes. A pesar de este mandato bíblico, muchos cristianos iban tatuados. ¿Por qué se rebelaron con tanta osadía? Era una forma de saber quiénes eran cristianos y quiénes no. Es algo muy parecido con los judíos cuando realizaban la circuncisión. Los primeros cristianos lo justificaban con la vida de San Pablo. Creían que se había tatuado para recordar las heridas de Jesús en la cruz. De aquí en adelante, nadie me sea molestado, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas palabras de San Pablo confirmaría que desoyó el mandato bíblico y se tatuó por fidelidad a Cristo. Los primeros cristianos se señalaban tatuándose pequeñas cruces en el interior de la muñeca ocultos ante los ojos de los romanos. El tatuaje era un compromiso indestructible y su descubrimiento implicaba la muerte. Un tatuaje tiene una gran fuerza y es irreversible, y lo era más aún en el pasado. No se puede eliminar, es un compromiso permanente, no solo una marca en la piel, y es toda una filosofía. En el año 325 después de Cristo, el tatuaje decayó de nuevo. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, el imperio romano pagano pasó a ser el Sacro Imperio Romano, y Constantino, un fanático de la nueva religión, su aversión por los tatuajes se reforzó con su interpretación de la ley bíblica. Constantino decretó que el cuerpo humano creado a imagen y semejanza de Dios no debía mancharse. El tatuaje fue prohibido. En el siglo IV, el tatuaje casi no existía en la sociedad occidental, pero una secta de cristianos
egipcios, los coptos, siguieron tatuándose las muñecas con cruces. Así comenzó una tradición que produciría los tatuajes religiosos más elaborados del mundo. Los tatuajes coptos tienen la iconografía cristiana más compleja que existe. Para los coptos el tatuaje religioso era una forma de expresar ese compromiso, un compromiso eterno con la palabra de Cristo. En las guerras santas, las cruzadas de los siglos X y XI, los guerreros solían marcarse con la cruz de Jerusalén. Al terminar las cruzadas, la práctica del tatuaje casi desapareció en Occidente. Temían morir luchando, y tener la señal cristiana les aseguraba un digno entierro cristiano. En otras partes del mundo, sin embargo, siguió existiendo y empezó a expresar necesidades e impulsos íntimos y profundos. La necesidad de decorarse el cuerpo es universal, como si los tatuajes tuvieran una gran energía propia, capaz de expresarse en cada cultura. Quizá en ningún lugar hay una devoción tan completa y exótica a este arte como en Japón. Curiosamente floreció aquí por un edicto de un gobierno represor a mitad del siglo XVIII. La nueva ley solo permitía a la monarquía y a los más ricos llevar kimonos bordados y prepusamente decorados. Aunque las clases bajas se enfurecieron, poco podían hacer ante la rígida sociedad japonesa, pero la represión agudizó el ingenio. Entre muchos, los comerciantes fueron los que se rebelaron y comenzaron a hacerse sus tatuajes integrales, que comenzaban por el cuello y se abrían paso por todo el pecho, codos, inclusive hasta las rodillas. Y este fabuloso y grandioso trabajo artesanal quedaba cubierto por las ropas que ellos vestían. En 1870, el gobierno japonés ilegalizó el tatuaje. Se inauguró un nuevo panorama internacional. Los artistas del tatuaje se ocultaron trabajando en círculos privados y solo tatuaban a personas conocidas. El tatuaje era subversivo, un atentado contra la autoridad, lo que lo hacía aún más atractivo, sobre todo para la mafia japonesa. Los Yukozan se enorgullecen de su afán guerrero, tatuajes tan elaborados que precisaban largos periodos de puntadas dolorosas, probaban la fidelidad de los yakuza a su vida criminal. El compromiso con su grupo era eterno, y al ser ilegal, el tatuaje era una señal oculta de su honor. Los tatuajes japoneses suelen representar algo muy feroz, específicamente un conflicto. Lo interesante es que eran conflictos que no estaban resueltos. Era una pugna entre dos fuerzas iguales. La popularidad del tatuaje aumentó con la aparición de una novela llamada Suidoken. Trataba sobre un grupo de bandidos que se enfrentan a un gobierno corrupto. Los héroes de la novela iban muy tatuados, y el estilo de la ilustración era el del tatuaje clásico japonés. Con el paso de las generaciones, el uso del tatuaje evolucionó. El tatuaje integral, que empezó como una rebelión, se convirtió en una obra de arte y una expresión de fe. En Japón, hacerse un tatuaje es un gran compromiso. La persona suele elegir un diseño, una virtud que quiere adquirir, como el valor o la lealtad. Y todos estos diseños tienen un fuerte significado para ellos. Significados tradicionales, y es por eso que para ellos es tan importante. Inclusive hasta mágico, porque ellos consideran que ese tatuaje puede llegar a cambiar su vida, inclusive su alma. El tatuaje integral cambiaba con el tiempo. Sobre un tatuaje de fondo se iban añadiendo otros año tras año. Al irse haciendo más popular, los diseños de los tatuajes se adaptaron. Los artistas contaban historias sobre el triunfo del valor o la libertad. Siendo un país que siempre ha defendido la cultura homogénea, es irónico que los tatuajes más coloridos y completos fueron los japoneses. A pesar de ocultarlos bajo la ropa, quienes llevaban tatuajes sabían que debían mostrarlos al mundo algún día. A principios del siglo XVIII, los navegantes europeos tropezaron con las personas más extrañas. Eran los habitantes de las islas del Pacífico Sur. Aquí los tatuajes eran algo muy común. En cada isla, los diseños variaban y se adaptaban a cada cultura. En Tahití, cuando una mujer alcanzaba la madurez sexual, se le tatuaban las nalgas de negro. En Hawái, el tatuaje tradicional de luto eran 3 puntos en la lengua. En Borneo, los nativos se tatuaban un ojo en la palma de la mano como guía espiritual hacia la próxima vida. Algunos
solo eran de adorno, otros señalaban una transición o celebración, y otros eran símbolos de agresión para intimidar al enemigo. Cada isla tiene sus propias leyendas para explicar el origen del tatuaje. En Tahití era el dios Torbo, y Torbo pintaba los peces, les ponía colores, los adornaba hermosamente, y entonces el hombre quiso copiar esos adornos y esos coloridos en la piel. Les gustaron tanto que los convirtieron en tatuajes. Un europeo describió a los isleños diciendo que tenían piel tejida de seda. Los europeos veían el tatuaje con repugnancia. Por un lado les intrigaba como símbolos exóticos, culturales, pero salvajes. Y por otro lado había una enorme falta de comprensión de la cultura del tatuaje y tenían un rechazo general. Había misioneros que intentaban acabar con el tatuaje. Volvían con personas tatuadas para mostrarlas en Occidente, además de instruir con sus propios diseños a los nativos. En 1769, un explorador inglés, el capitán James Scott, llegó a Tahití e incorporó al inglés la palabra tatú, tatuaje. La palabra tatú viene de Tahití y samo de tata o tatatú, es decir, marcar o hacer una señal en el cuerpo. A través del Pacífico ha llegado tanto el arte como la palabra para designarlo. En Nueva Zelanda, el capitán Cook descubrió a los maoríes, que se adornaban con tatuajes faciales. El tatuaje facial tenía un sentido muy concreto. La zona tatuada hacía referencia específica a la familia, de dónde venías, tus raíces, linaje, lugar de procedencia. Para los europeos en ese tiempo el tatuaje era una salvajada. Pero el capitán Cook, curiosamente, descubrió en Omaye una persona pulcra, un hombre de dignidad que pertenecía a la realeza, que tenía un gran aplomo. Era una imagen completamente nueva de una persona tatuada. Cuando los europeos pedían a los maoríes que firmaran tratados y documentos, los maoríes dibujaban el mócule facial, que era su firma. Al volver Cook a Europa en 1775, llevó consigo a un hombre polinesio llamado Omaye, que llevaba el cuerpo entero tatuado. Ayudó a cambiar la actitud europea y el tatuaje. Gracias a Omaye, el tatuaje se convirtió en un valioso adorno del caballero europeo y una vez más adoptó nuevas formas. Cuando la realeza europea se tatuaba era con imágenes que imaginaban de su propio mundo, su mundo fantástico, ¿no? Obviamente no se tocaban la cara ni la barbilla, nada. Se dibujaban dragones en el pecho, bíceps, antebrazos y se tatuaban símbolos de su propia cultura. Pero lo que ocurrió fue grotesco. En torno a 1820, en Europa, se compraban cabezas tatuadas de guerreros maoríes. Esta moda terrible produjo una carnicería brutal en Nueva Zelanda, al saberse que los coleccionistas europeos cambiaban armas por cabezas tatuadas. La provisión de armas era inagotable, pero la de cabezas no. Los maoríes actuaron desesperados, capturaban y mataban esclavos y civiles para tatuarlos y vender sus cabezas. Hay una historia de un maorí que entregó 12 cabezas a los europeos y estos se quejaron de la calidad de ese tipo de cabezas, como estaban tatuadas. Y Omaye fue y efectivamente lo comprobó y él mismo les dijo que elegiría a 12 de sus mejores hombres, los mejores tatuados, los más fuertes inclusive, y así fueron entregados. Y a partir de ahí el mócule maorí fue desapareciendo, pues ya nadie estaba a salvo. Por fin en 1831, el gobierno británico prohibió la importación de cabezas. Poco después, gracias a esta intervención, o la falta de suministro, la costumbre desapareció. El tatuaje despegó, comenzó a dar dinero, se comercializó y cada vez se hacía más popular. Hacia el final del siglo XIX, llegó la era de las máquinas. Los nuevos inventos revolucionaron el transporte, la construcción y las fábricas. El tatuaje también pasó por su propia mecanización. Entre todos los países del mundo, ninguno se enamoró tanto de las máquinas como Estados Unidos. Durante miles de años los tatuajes se habían aplicado manualmente, punzando la piel e inyectando tinta. Se tardaba semanas, meses o incluso años hasta la llegada de las máquinas. Nueva York, 1891. En una pequeña tienda, el inventor Samuel O'Reilly intentaba aplicar las nuevas tecnologías al tatuaje. Tras varios meses, O'Reilly creó la máquina de tatuar. La máquina de O'Reilly permitía hacer punzadas múltiples. La precisión del diseño, que antes requería ir diario a tatuarse,
se hacía en solo unas horas y con menos dolor. El tatuaje se volvió accesible a cualquiera. Todos lo hacían. Surgieron centros por toda América. Los diseños prefabricados no precisaban un artesano, bastaba con calcar el dibujo. La fascinación del tatuaje también llegó al mundo del espectáculo. Fue todo un éxito en los circos ambulantes. Los cuerpos tatuados tenían mucho éxito. En las ferias se consideraban antinaturales, más cercanos a los indígenas que a la clase media americana. En torno a 1920, más de 300 personas tatuadas trabajaban en circos americanos. Estos artistas llegaban a cobrar hasta $200 la semana, un buen sueldo en aquellos tiempos. Sin duda, el espectáculo más popular era la mujer tatuada. Ver un cuerpo femenino tatuado era tan erótico como repugnante, una combinación que podría resultar irresistible. 50 años después, el tatuaje seguía siendo marginal en América. Los marineros y soldados volvían tatuados de las guerras. Los pacifistas, hippies y rockeros de los 60s fueron campo perfecto para el tatuaje. La individualidad se convirtió en protesta social. Hoy los fans del tatuaje del mundo entero se reúnen en convenciones para celebrar su arte. Ya en la legalidad, el legado del tatuaje es su longevidad, aunque el significado cultural de este arte sagrado es tan variado como sus diseños. Hay una constante: el tatuaje es un signo de individualismo, un intento de ser diferente. El tatuaje es la expresión profunda de una fuerza vital, la manifestación de quiénes somos, cómo vivimos y cómo queremos que nos vean los demás. Como artista, si alguien me pide que le tatúe el cuerpo, me gusta entablar un poco de comunicación con el cliente y saber y conocerlo un poco, porque con gran parte de esta historia que hemos conocido, me gusta que su tatuaje tenga ese valor, ese significado. Y al enterarme un poco de su historia, créanme, se pueden hacer grandes cosas y con un valor afectivo impresionante. Pocos documentos tienen tanto poder, ni son tan indelebles como el tatuaje.